Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho haber venido a esta plática. Agradezco al comité organizador del Congreso haberme invitado, a Irene, por supuesto, por su presentación. Les voy a platicar hoy, entonces, de este tema de la distancia a los objetos celestes, a los cuerpos celestes. Quería empezar platicándoles un poco de cosmología, ¿no? Las distancias en el universo son algo que se utilizan para muchas aplicaciones en la astrofísica. Escogí esta porque es quizás una de las más importantes, ¿no? Entonces, para presentarles esto, quería recordarles que en el universo las galaxias se pueden considerar como los bloques fundamentales del universo, ¿no? Nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, que está aquí arriba. La galaxia grande más cercana es la galaxia de Andrómeda, que está ahí abajo, y prácticamente toda la materia en el universo se organiza en esas estructuras que llamamos galaxias, ¿no? Esta imagen de acá es una imagen muy profunda del telescopio espacial Hubble, que es muy pequeña, mide unos cuantos minutos de arco. Al ratito veremos exactamente cómo esto se compara con otros cuerpos celestes. Y todos los puntitos que ven acá son galaxias, ¿no? Se ve en esta imagen literalmente miles de galaxias, y todo el universo está lleno de estos objetos, ¿no? Bueno, al final, al principio del siglo XX, alrededor de 1920, esos dos astrónomos, Edwin Hubble, un estadounidense, y Georges Lemaitre, un padre belga, se dieron a la tarea de estudiar cómo es que estas galaxias se mueven. Midieron la velocidad de todas estas galaxias, o de una muestra de galaxias, y encontraron que no se mueven de manera aleatoria, sino que todas estas galaxias se alejan de nosotros a una cierta velocidad. Y esta velocidad aumenta con la distancia. Las galaxias cercanas a nosotros se alejan lentamente de nosotros, pero las galaxias cada vez más lejanas se alejan cada vez más rápidamente, ¿no? Esta ley se llama la ley de Hubble-Lemaitre, y para las galaxias cercanas lo que encontraron es que justamente la velocidad a la que se alejan las galaxias es directamente proporcional a su distancia. La constante de proporcionalidad que aparece aquí lleva el nombre de constante de Hubble, y si se dan cuenta, como la velocidad son kilómetros por segundo y la distancia son kilómetros, esta constante de Hubble tiene dimensiones de un tiempo, del inverso de un tiempo, que resulta ser, con algunas correcciones, la edad del universo. Es por lo menos un tiempo característico de la evolución del universo. Entonces, esta conclusión, este trabajo de Hubble y Lemaitre, lo que demostró finalmente es que el universo está en expansión, ¿no? Que el universo no es estacionario, sino que las galaxias se alejan una de la otra cada vez más rápidamente a medida que consideramos galaxias más lejanas, y esto se considera una de las pruebas, una de las evidencias más contundentes de que el universo empezó con un Big Bang, ¿no? Con una gran explosión hace más o menos 14.000 millones de años. Más recientemente, el juego ha sido tratar de ver si esta ley de Hubble se sigue ocurriendo a distancias cada vez más lejanas, ¿no? El trabajo original de Hubble y Lemaitre era galaxias más o menos cercanas, se ha ido expandiendo, y recientemente se ha logrado expandir este estudio hasta distancias cosmológicas. Entonces, aquí lo que les enseño es de nuevo el mismo tipo de diagrama en unidades un poco distintas, pero al fin y al cabo es velocidad contra distancia, y la línea punteada representa la ley original de Hubble-Lemaitre, y los puntos son, pues, cada una galaxias cada vez más lejanas. Y lo que podemos ver es que, mientras que para distancias más o menos cercanas estas galaxias caen en la ley de Hubble-Lemaitre, cuando vamos a distancias más grandes hay
una diferencia entre la predicción original de Hubble y los datos observados, ¿no? La manera que se interpreta esto es que en el pasado, a medida que vemos galaxias más lejanas, vemos galaxias cada vez más jóvenes, y en el pasado, entonces, el universo no se expandía como lo hace ahorita, de manera uniforme, sino de una manera distinta, ¿no? Para explicar esto, bueno, la interpretación de esto es que entonces la expansión del universo a lo largo del tiempo no se ha dado de manera homogénea, de manera uniforme, sino que la expansión en el pasado era más lenta y recientemente esta expansión ha empezado a acelerar, ¿no? La interpretación teórica de esto es que el universo contiene una forma, una cierta sustancia que permite, que hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Y esta sustancia lleva el nombre de energía oscura y le valió a estos tres señores el premio Nobel en 2011 por este descubrimiento, ¿no? Les platico todo esto porque quizás habrán notado que en este tipo de diagrama, que lleva primero al descubrimiento de la expansión del universo y luego al descubrimiento de que esta expansión no ha sido uniforme, el eje horizontal es la distancia, ¿no? Sin conocer esta distancia, no podemos hacer este tipo de diagrama y entonces no podemos hacer la interpretación teórica en términos de expansión del universo, Big Bang y energía oscura, ¿no? Entonces, en esta plática lo que quisiera hacer es tratar de explicarles brevemente cómo es que medimos distancias en el universo, ¿no? Y lo voy a hacer en varias etapas, dependiendo de la distancia a los objetos que estamos considerando, ¿no? Voy a empezar con la situación en el sistema solar, digamos, luego en estrellas más o menos cercanas, los métodos indirectos y finalmente la visión global, digamos, ¿no? Terminaré con una otra aplicación de estas técnicas que estamos desarrollando recientemente. Mi trabajo personalmente se centra más bien justamente en esta técnica, entonces ahí es donde pasaré un poco más de tiempo. Bueno, empecemos con este señor, un astrónomo australiano más o menos famoso, dijo que la única manera de medir distancias era usando una cinta métrica, ¿no? Y si eso es cierto, pues es un problema, porque obviamente no vamos a construir una cinta métrica que mida el tamaño de la galaxia. Yo no estoy totalmente de acuerdo, ya hoy en día hay aparatos más precisos para medir distancias, hasta en la construcción se usan esos aparatos, cuestan $20 en cualquier tienda, ¿no? Que son aparatitos que emiten un rayo de luz muy fino, y mide el tiempo en que este rayo de luz da la vuelta entre donde una punta y la pared, y con eso mide la distancia de manera muy precisa, más precisa, por cierto, que una cinta métrica, ¿no? Entonces, pues eso lo podemos aplicar, no la cinta métrica, pero la idea del láser que mide el tiempo, ¿no? Y eso se puede hacer en el sistema solar. Por ejemplo, los astronautas de la NASA, cuando fueron a la Luna, dejaron en la superficie de la Luna unos espejos que se pueden usar para rebotar luz que uno le manda, ¿no? Entonces, un experimento que se puede hacer es usar un telescopio para mandar unas de luz muy potente hacia la Luna, que va a rebotar en este espejo, regresar a la Tierra y medir el tiempo en que se tarda este haz de luz en dar la vuelta y regresar, para determinar la distancia a la Luna de manera muy precisa, ¿no? Y esto pues se ha hecho y funciona muy bien. El problema es que pues la Luna es el único cuerpo fuera de la Tierra donde hemos ido, entonces es el único donde hay un espejo, ¿no? Y además no todos los cuerpos celestes pueden reflejar de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Venus, que es otro donde se ha podido hacer ese tipo de medida, en vez de usar un rayo láser, se usa radiación en la parte radio del espectro, que se genera usando un telescopio, se manda al planeta
a estas longitudes de onda, la superficie del planeta actúa efectivamente como un espejo. Regresa el rayo y de nuevo se puede medir el tiempo que se tardó en ir y regresar y así determinar de manera muy precisa la distancia a Venus. Como un bonus adicional, se puede, dado que la cobertura de la atmósfera de Venus está totalmente opaca en el óptico, uno puede ver la superficie 1, pero en el radio sí, uno puede de hecho reconstruir cómo se ve la superficie de Venus. Bueno, el problema de estas técnicas funcionan muy bien, pero solamente se pueden aplicar en el sistema solar, y la razón es que la divergencia de las que se manda, tanto en el camino de ida como en el camino de regreso, es tal que se requiere una potencia muy alta para poder hacer este tipo de experimentos, porque la gran mayoría de los fotones no regresan acá, ¿no? Se diluyen en el haz y entonces, pues, para cuerpos fuera del sistema solar no sería factible, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si no podemos usar esta técnica? Pues hacemos lo que sabemos hacer también en la Tierra, que es para media distancia, la mejor manera es usar un método de triangulación. Entonces, en la Tierra, por ejemplo, los topógrafos hacen eso todo el tiempo. Si quieren saber la distancia a un cierto objeto, observen este mismo objeto desde dos puntos separados, lo más separado posible, y miden el cambio de posición de este objeto visto desde dos perspectivas distintas, ¿no? Al hacer esto y un poco de trigonometría, uno puede calcular la distancia al objeto conociendo la separación entre los dos observadores y los ángulos que cada uno ve, ¿no? Entonces, este método es un método totalmente geométrico que permite medir distancias solamente midiendo ángulos, ¿no? Esencialmente es lo único que se requiere, y conocer obviamente la distancia entre los dos puntos con alta precisión, ¿no? Pues eso es exactamente lo que hacemos los astrónomos para medir distancias a los cuerpos fuera del sistema solar. En este caso, la separación, dado que las estrellas son muy lejanas, la separación entre los dos puntos de observación tiene que ser muy grande, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que aprovechamos el hecho de que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol para así pues, ver que en dos tiempos separados de 6 meses estamos viendo el mismo objeto desde dos puntos que están separados de 2 veces la separación entre la Tierra y el Sol, ¿no? Que son más o menos 300 millones de kilómetros. Entonces, esta animación que está aquí, no sé si la podrían hacer correr. Hay una, lo hago acá. Esta animación lo que muestra es, a medida que la Tierra da vuelta al Sol, cómo es que la estrella que estamos observando se va desplazando en el cielo, porque la estamos viendo desde diferentes puntos, ¿no? Hay una manera muy sencilla de ver esto, ¿no? Supongamos que mi dedo es la estrella que me interesa, mi pulgar. Mis dos ojos son la posición de la Tierra en enero y junio, digamos. Mi nariz es el Sol, y ustedes son objetos muy lejanos, ¿no? Si observo mi pulgar y cierro alternadamente mis dos ojos, si lo hacen, se ve uno tonto haciéndolo, pero lo que van a ver es que efectivamente la posición de su pulgar cambia relativamente a los objetos lejanos, ¿no? Y cambia porque estoy observando mi pulgar desde dos direcciones ligeramente distintas, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Uno observa la misma estrella desde dos perspectivas distintas, separadas de 6 meses, y eso hace que la estrella parece moverse sobre el plano del cielo, ¿no? Si uno puede medir este pequeño desplazamiento, que se llama la paralaje trigonométrica, uno puede obtener la distancia. Ahorita les enseño la ecuacióncita. Y para hacer eso, obviamente, lo que tenemos que hacer es astrometría, es decir, observar el cielo, observar estos objetos en diferentes momentos del tiempo y ver cómo se van desplazando sobre la superficie del cielo, ¿no? Quería también mencionar, de hecho, que
Además de este desplazamiento debido al cambio de perspectiva, las estrellas se mueven relativamente al Sol también. Este movimiento se llama el movimiento propio de la estrella. Entonces el movimiento resultante es la combinación de este movimiento de paralaje, que viene de la diferencia de perspectivas, y del movimiento propio. Entonces los movimientos que describen los cuerpos celestes son estos movimientos helicoidales. La ecuacióncita de la distancia es muy sencilla. Si uno llama pi a este ángulo de paralaje y uno considera este pequeño triángulo recto, pues la tangente de pi, que es más o menos pi, dado que el ángulo es muy pequeño, es igual a la distancia entre el Sol y la Tierra dividido por la distancia. Entonces, al medir la paralaje y conociendo la distancia de la Tierra al Sol, obtenemos directamente la distancia a la estrella. Esta es la técnica de la paralaje, y de hecho de ahí viene el nombre que es de la unidad de distancia que más se usa en astronomía, que se llama el parsec. El parsec es la distancia de un objeto cuya paralaje sería un segundo de arco, ¿no? Parsec viene de por segundo de arco. ¿Vale? Bueno, entonces me va a decir, bueno, pues esta vez es sencillo, ¿no? Nada más miramos la paralaje y ya está, tenemos las distancias, ¿no? Pues sí, el problema no es la teoría, el problema es hacerlo en la práctica, ¿no? Entonces, para ver esto, para ver de qué tamaño es el ángulo que tenemos que medir, vamos a considerar la Luna, ¿no? La Luna tiene un tamaño angular en el cielo más o menos de medio grado, ¿no? 60 minutos de arco, 30 minutos de arco. Los detalles más pequeños que podemos ver en la superficie de la Luna, a simple ojo, son más o menos 30 veces más pequeños, ¿no? Un minuto de arco. Esos son los más pequeños que podemos ver a simple vista, ¿no? Bueno, las estrellas más cercanas a nosotros están a más de un parsec. Lo que quiere decir es que la paralaje, aún de las estrellas más cercanas, es más pequeña que un segundo de arco, ¿no? ¿Qué implica esto? Si consideremos que esto es un dibujo de nuestra galaxia, ¿no? Es una visión de artista, pero en fin, el Sol está más o menos aquí. Este pequeño círculo, que apenas pueden ver, es un círculo de 10 parsecs. Dentro de este círculo hay un total de 400 estrellas, más o menos, solamente. De las 10 a las 11 estrellas que hay en nuestra galaxia, solamente 400 están dentro de 10 parsecs. Si uno quisiera realmente probar el contenido de la galaxia, uno quisiera pues ver una región bastante más grande, ¿no? Que contuviera una fracción importante de las estrellas en nuestra galaxia, ¿no? Este círculo aquí más o menos tiene un radio de 10 kiloparsecs, ¿no? Y ahí dentro de esta zona hay efectivamente muchos miles de millones de estrellas, ¿no? El problema es que a 10 kiloparsec la paralaje es 100 microsegundos de arco. 1 entre 10 a 10.000 es 100 microsegundos de arco. Si uno quisiera medir esta distancia con la precisión de 1%, uno necesitaría medir ángulos con la precisión de 1 microsegundo de arco. Y 1 microsegundo de arco es un ángulo muy, pero muy pequeño, ¿no? Para darles una idea, si uno tuviera ojos con una resolución de 1 microsegundo de arco, uno podría leer desde aquí un periódico en la Luna, ¿no? Ese es el tamaño de 1 microsegundo de arco. Entonces, esa es la dificultad. La dificultad no es teórica, es práctica, ¿no? Hay que ser capaces de medir ángulos muy pequeños. Bueno, voy a hacer un pequeño interludio histórico para poner esto en contexto. Como saben, seguramente durante mucho tiempo, la teoría más aceptada en el mundo occidental, por lo menos, era que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Eso es la idea de Ptolomeo, un griego antiguo, más o menos 150 años antes de Cristo, ¿no? Pero en el Renacimiento, Copérnico, un astrónomo polaco,
sugirió un cambio de paradigma, ¿no? Que en realidad lo que estaba en el centro del universo era el Sol, no la Tierra, y que todos los cuerpos giraban alrededor del Sol. Justamente dado que la paralaje trigonométrica es una consecuencia del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, está presente en el modelo de Copérnico, pero no está presente en el modelo de Ptolomeo, ¿no? Como en el modelo de Ptolomeo la Tierra está en el centro y no se mueve, pues no había paralaje. Entonces, durante mucho tiempo, empezando con esta propuesta de Copérnico, todos los astrónomos que conocemos, ¿no? Galileo, Tycho, etc., trataron de detectar la paralaje trigonométrica, ¿no? No tanto para saber a qué distancia están las estrellas, sino para distinguir entre estos dos modelos, ¿no? Y no lo lograron durante un buen rato, hasta que finalmente, 3 siglos después, 3 astrónomos distintos, un alemán, un inglés y un holandés, me parece, de manera independiente, finalmente lograron detectar por primera vez la paralaje de una estrella, ¿no? Bueno, cada uno de una estrella distinta, de hecho, ¿no? Eso fue en 1830, o sea, realmente pasaron 300 años hasta que finalmente se pudo hacer, ¿no? Y está tan difícil que, de hecho, cuando yo empecé a estudiar astronomía en los 1990s, apenas se conocían paralajes para unos cuantos cientos de estrellas, ¿no? Era lo único que se había podido medir hasta este momento. Este es el artículo original de Bessel, donde reporta esta paralaje. Bueno, todo cambió con varios satélites, ¿no? El primero es el satélite Hipparcos de la Agencia Espacial Europea, que fue lanzado al final de los 80s y que publicó sus resultados durante la década de los 90s, ¿no? Lo que hizo Hipparcos fue medir de manera precisa, del orden de 1 a 10% de precisión, la distancia a 100.000, un poco más de 100.000 estrellas, ¿no? Entonces pasamos de tener unos cuantos cientos de paralajes, más o menos confiables, a tener 100.000 paralajes muy confiables de un golpe, ¿no? Estos resultados han sido realmente usados por todo el mundo en astronomía, ¿no? Permean la literatura de la astronomía, y de hecho el artículo donde reportan esos resultados, finalmente, los valores finales, en 2007, hoy en la mañana ya recibió 2.350 citas, ¿no? Entonces es un trabajo que realmente ha sido muy citado, ha sido muy utilizado por toda la comunidad astronómica. Y en este momento, una segunda generación de este tipo de instrumentos, el satélite Gaia, está operando. Gaia, de nuevo, es un telescopio de la Agencia Espacial Europea y se espera que al final de su misión, en 2021, finalmente cuando se publicaran todos los resultados, haya medido la distancia a más de 1.000 millones de estrellas, con una precisión de entre 10 y 100 microsegundos de arco, dependiendo de si son estrellas más o menos brillantes, ¿no? Entonces, eso de nuevo va a revolucionar la astronomía, ¿no? Ese tipo de resultados pasamos, insisto, ¿no? Pasamos al principio de los 90 de tener unos cuantos cientos de paralajes, al final de los 90 tener 100.000 y al principio de 2020 tener 1.000 millones de paralajes individuales, ¿no? Entonces, eso va a cambiar totalmente la astronomía, ¿no? Nada más quería mencionar 2 aplicaciones que encontré interesantes de esta misión, que salieron en la literatura recientemente. Una es que, usando esos datos, un grupo de astrónomos fue capaz de medir con muy alta precisión la rotación de una pequeña galaxia satélite de la nuestra que se llama la Nube de Magallanes, ¿no? Entonces, a medida que el tiempo corre, pues estas estrellas giran alrededor del centro de masa de esta galaxia, y usando los datos de Gaia han podido determinar de manera muy precisa este movimiento de rotación que ven acá, ¿no? Entonces eso hubiera sido imposible antes de Gaia. El otro, un poco más exótico, es, quizás escucharon que el año pasado más o menos, un asteroide llamado Oumuamua pasó en el sistema solar, y es un asteroide que todo parece indicar proviene no del propio sistema solar, sino de fuera del sistema solar. Es un objeto que está en una órbita no elíptica, sino
hiperbólica, no está ligada al sistema solar, ¿no? Y proviene de alguna parte y se va, ¿no? Está nada más atravesó una vez, ¿no? Hasta en algún momento hay gente que pensó que pudo ser una nave espacial porque tiene características chistosas, ¿no? Bueno, pues este grupo de astrónomos lo que hizo fue usar los datos de Gaia de nuevo para tratar de inferir, conociendo los movimientos de las estrellas cercanas al Sol, tratar de inferir de qué otra estrella pudo haber salido este asteroide, ¿no? Y pues lo constriñen a 2 o 3 candidatos, estrellas cercanas, cuya posición y movimiento parece coincidir con la dirección de donde proviene este asteroide, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es algo que no se hubiera podido hacer antes de Gaia, ¿no? Sin embargo, Gaia no lo puede hacer todo, y hay ciertos objetos astronómicos que Gaia no puede observar. La razón es que las galaxias, además de sus estrellas, contienen medio interestelar, que es un medio muy opaco a la radiación visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta región que está pintada acá es una región de nuestra galaxia donde se están formando en este momento estrellas, ¿no? Estas estrellas se forman a partir del medio interestelar y se forman en estas nubes oscuras de material interestelar que son totalmente opacas a la radiación visible, ¿no? A la radiación que nuestros ojos pueden percibir y que muchos telescopios, incluido Gaia, pues es justamente este rango de radiación la que están detectando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para estudiar formación estelar, Gaia no ayuda porque Gaia no puede ver dentro de estas nubes interestelares, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues resulta que este oscurecimiento interestelar es fuertemente cromático, depende mucho de la longitud de onda a la que estamos observando. Entonces, esta es una otra nube galáctica oscura que se observa a diferentes longitudes de onda que están indicadas acá, ¿no? Entonces, las primeras dos, digamos, es la parte visible del espectro, y como pueden ver, en esta nube no se ve ninguna estrella atrás, están totalmente oscurecidas por la presencia de la nube, ¿no? Pero cuando van a longitudes de onda más grandes, hasta llegar a 2 micras en el infrarrojo cercano, pues ya casi no se ve que está aquí la nube, todavía se alcanza a ver un poco, pero casi no. Y la razón es que la extinción es mucho menos intensa, mucho menos marcada, a medida que la longitud de onda aumenta, ¿no? Y en particular, en el radio, a longitudes de onda de radio, el polvo interestelar está totalmente transparente, ¿no? Entonces, eso da pie a la idea de utilizar observaciones en radio para complementar Gaia en el caso de las regiones donde Gaia no puede obtener distancias confiables, ¿no? Y aquí, pues, todo tiene que ver con la resolución angular que uno puede conseguir, ¿no? Como saben, seguramente, si uno tiene un instrumento óptico de cualquier tipo, su resolución angular va como lambda entre d, donde lambda es la longitud de onda a la que estamos observando y d es el tamaño del instrumento. Entonces aquí el problema es que como lambda es grande, en el caso de observaciones en radio, digamos 1 centímetro, en vez de 0.5 micras, entonces obviamente la resolución a tamaño idéntico, la resolución es mucho peor en el radio que en el óptico, ¿no? Entonces, en particular, si uno toma los radiotelescopios más grandes que existen, que tienen diámetros típicos de 100 metros, ¿no?, solamente obtenemos una resolución del orden de 20 segundos de arco, ¿no?, cuando observamos en el radio. O sea, básicamente tenemos una resolución que es 20 veces peor que un segundo de arco, ¿no? Para aliviar los radioastrónomos han inventado lo que se llaman interferómetros, que son esos instrumentos que en vez de utilizar una sola antena, un solo telescopio, utilizan un arreglo de muchos telescopios. Los hacen operar en conjunto, y en este caso la distancia que cuenta no es el tamaño de las antenas individuales, sino el tamaño de todo el instrumento, ¿no? Este arreglo en particular, que está en Nuevo México, se puede extender hasta 36 kilómetros, y entonces ahí sí ya empezamos a tener una resolución respetable, ¿no?, 0.1 segundo de arco. Y uno puede ir más allá aún
y usa una técnica que se llama VLBI, la interferometría de muy larga línea de base, que consiste en hacer exactamente lo mismo que antes, usar todos esos telescopios, pero repartidos ahora en toda la Tierra, ¿no? De tal forma que el tamaño del telescopio es efectivamente el tamaño de la Tierra, ¿no? Al hacer esto, por ejemplo, con este instrumento, uno llega a una resolución de una fracción de milisegundo de arco. Entonces ya con esto ya podemos empezar a hacer astrometría de buena calidad. Nada más para enseñarles un ejemplo de lo que hicimos, les voy a platicar brevemente de este proyecto que empezamos a desarrollar hace ya 10 años, que se llama Gobelins, por el survey de distancias en el cinturón de Gould. El cinturón de Gould es una estructura dentro de nuestra galaxia, localizado la mayoría de la formación estelar cercana. Es un proyecto que involucra a mucha gente, varios de ellos están aquí, en esta sala. Y lo que les quería también comentar es que, como resultado de este trabajo, Gisela Ortiz, mi estudiante que ya se graduó hace un año y medio, ganó el premio de la mejor tesis de doctorado de la IAU, ¿no? De la Unión Astronómica Internacional, que se le otorgó hace apenas un mes, ¿no? En Viena. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues, como les platicaba, ¿no? La combinación de paralaje y movimiento propio resulta en un movimiento de los astros de forma helicoidal, como el que está dibujado acá. Entonces, lo que hacemos es que medimos con este instrumento, con este arreglo VLBI, la posición de las estrellas jóvenes que nos interesan a diferentes épocas. Hacemos un ajuste con una combinación de paralaje y movimiento propio, y al hacer esto, pues determinamos la distancia al objeto, ¿no? En este caso, la distancia está dada aquí. El valor en sí no importa tanto, pero lo que sí les quería hacer notar es que el error total sobre la distancia es menos que un parsec, mejor que 1%, ¿no? Entonces creo que conozco la distancia de esta estrella mejor que mi propia estatura, ¿no? 1% no estoy seguro cuánto mide, ¿no? Comparamos esos resultados con los demás satélites y todavía, hasta los primeros datos de Gaia, teníamos una precisión que era bastante mejor de lo que se había conseguido en el óptico, ¿no? Hay casos en los que los objetos que nos interesan resultan ser no estrellas solteras, sino sistemas binarios de dos estrellas, y estos son a la vez una lata, pero muy interesantes. Son una lata porque entonces se mueven de manera mucho más complicada, ¿no? Su movimiento no es solamente la paralaje y el movimiento lineal, sino la paralaje, el movimiento lineal y además el movimiento orbital de las dos estrellas alrededor de su centro de masa, ¿no? Entonces, en vez de estas curvas más o menos sencillas, como esta, lo que obtenemos en esos casos son puntos que parecen moverse más o menos aleatoriamente en la bóveda celeste. Sin embargo, cuando lo modelizamos con una combinación de paralaje, movimiento propio y movimiento orbital, pues resulta que el movimiento sí está muy organizado, y esto nos permite hacer otra de las cosas que han sido históricamente difíciles en la astronomía, que es medir masas, ¿no? Medir de manera muy precisa la masa de las estrellas que constituyen estos sistemas binarios, ¿no? Y de nuevo se puede conseguir con una precisión mejor que 1%, ¿no? Masas individuales, ¿no? De nuevo, creo que conozco la masa de esta estrella mejor que mi propia masa. Bueno, todo esto lo hemos hecho no para una o dos estrellas, sino para ya más de 100 estrellas en total, repartidas en varias regiones de formación estelar, y lo que estamos pudiendo hacer entonces es, tomando una región dada, en este caso es la región de Tauro, una región muy famosa de formación estelar, podemos reconstruir su estructura en 6 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones de posición, porque entonces conocemos la posición de cada una de estas estrellas y su distancia, entonces eso nos permite calcular sus coordenadas exactas dentro de la galaxia, y además medimos sus movimientos propios,
que a su vez se pueden transformar en las tres componentes de la velocidad de estas estrellas, ¿no? Entonces podemos reconstruir la dinámica de regiones de formación estelar en 6 dimensiones, ¿no? Lo cual permite después estudiar, por ejemplo, cómo estos filamentos se conectan con las regiones de formación estelar, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más quería mencionar rápidamente un ejemplo más. Una región que se llama Serpens, otra región de formación estelar muy estudiada recientemente, que era una región donde había un problema porque se compone, digamos, de dos partes, la parte principal, que se llama Serpens Main, y la parte sur, que está acá, ¿no? Y en las medidas de distancias que se habían hecho antes, sugerían que la parte central estaba a 260 parsec, mientras que la parte sur estaba a 800 parsec, ¿no? 3 veces más lejano. Y eso era medio chistoso porque en el plano del cielo se ven uno al lado de la otra, ¿no? Entonces, pues no quedaba claro por qué es que era así. Bueno, hicimos observaciones de esta región y lo que encontramos, que es lo que siempre pasa, es que la verdadera distancia primero es la misma para los dos grupos, ¿no? La parte central y la parte sur están en realidad a la misma distancia, y esta distancia es más o menos el promedio de las dos distancias que se habían reportado antes, ¿no? 435 parsec, ¿no? Entonces eso resolvió esta situación un poco peculiar que había antes, pero quisiera hacer notar que no estamos hablando aquí de cambios de 1%, ¿no? O sea, estamos hablando de cambios de un factor 2 que se traducen en enormes diferencias en las propiedades deducidas de los objetos que están en estas regiones, ¿no? En su luminosidad, en su masa, etc. Las regiones de formación estelar en nuestra galaxia están típicamente, se encuentran en los brazos espirales de nuestra galaxia. Nuestra galaxia se sabe que tiene una estructura espiral, esa no es nuestra galaxia, es Messier 51, es otra galaxia, pero se piensa que nuestra galaxia pues tiene también una estructura espiral, aunque el hecho de pertenecer nosotros al propio sistema hace difícil determinar dónde exactamente pasan esos brazos espirales, ¿no? Y haciendo este tipo de mediciones, unos colegas en Estados Unidos ya pudieron por primera vez realmente reconstruir, por lo menos en una mitad de la galaxia, exactamente por dónde pasan esos vasos espirales, y eventualmente esperemos que lo puedan completar en la otra parte y así pues determinar la estructura espiral de nuestra galaxia. Bueno, todo eso que les he platicado sigue siendo una muy pequeña fracción del universo, ¿no? Nuestra galaxia, lo podemos hacer este tipo de mediciones solamente en nuestra galaxia y solamente hasta distancias de, digamos, 10 kiloparsec, ¿no? Más o menos la mitad de nuestra galaxia. Nuestra galaxia pertenece a un pequeño grupo de galaxias que se llama el grupo local, la separación, por ejemplo, entre nuestra galaxia y la galaxia grande, la siguiente más grande del grupo local, Andrómeda, es casi 1 megaparsec, ¿no? Mucho más grande que los 10 kiloparsec que podemos medir hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo es que podemos determinar la distancia a estos objetos mucho más lejanos? Pues la solución es usar un sistema de escalones, ¿no? Las mediciones que hacemos las podemos hacer dentro de más o menos 10 kiloparsec de nuestra galaxia y las vamos a extender a galaxias más lejanas usando varios tipos de objetos cuyas propiedades podemos calibrar, ¿no? Entonces, los primeros que son muy importantes en ese sentido son lo que se llaman las estrellas cefeides. Las estrellas cefeides son estrellas pulsantes cuyo brillo varía de manera periódica, ¿no? Y resulta que hay una relación muy bien conocida entre el periodo de estas oscilaciones y el brillo intrínseco de estas estrellas, ¿no? Entonces, midiendo la variación, uno puede determinar la luminosidad intrínseca de estos objetos. Comparándolo con la luminosidad aparente, uno puede obtener la distancia, ¿no?
Y estas estrellas cefeides son relativamente brillantes, de tal forma que se pueden detectar fácilmente hacia galaxias externas, ¿no? El otro tipo de objetos que se usan son lo que se llaman las supernovas de tipo 1b, 1A, perdón, que son objetos que están conformados de una enana blanca y una compañera que pierde masa, y esta masa va cayendo hacia la enana blanca. Resulta que las enanas blancas están soportadas contra el efecto de la gravedad por el hecho de que sus electrones estén degenerados dentro de la estrella, pero hay una masa límite, que es más o menos 1.4 veces la masa del Sol, arriba del cual esta presión de degeneración de los electrones no es suficiente para detener el colapso. Entonces, si la enana blanca, que inicialmente tiene una masa mucho menor que 1.4 veces la masa del Sol, acreta suficiente masa y llega a este límite de 1.4, entonces explota como una supernova, ¿no? Y dado que la energía que se libera en la explosión viene de la masa, finalmente de esa energía gravitacional que se libera, pues todas más o menos tienen la misma luminosidad total, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, comparando esta luminosidad que conocemos contra la luminosidad aparente, podemos determinar la distancia, ¿no? Todo esto, por supuesto, se tiene que calibrar. Entonces, la manera que funciona es que dentro de 10 kiloparsec se encuentran algunas estrellas cefeidas, cuyas paralajes, cuyas distancias pueden ser de manera directa. Eso se utiliza para calibrar la relación periodo-luminosidad de las cefeidas y así poder determinar distancias a galaxias más lejanas. En algunas de ellas, simultáneamente, se encuentran estrellas cefeidas y supernovas de tipo 1b. Entonces, estas se pueden utilizar para calibrar la relación de estas supernovas, que a su vez se pueden detectar hasta objetos mucho más lejanos, y así determinar distancias, ¿no? Entonces, nada más para terminar sobre esta parte, todo esto resulta en lo que se llama el escalón de distancias del universo, digamos, ¿no? Donde cada parte de determinación de distancia depende de la parte anterior. A escalas más pequeñas, todo se basa en mediciones láser y de radio de las distancias en el sistema solar. Esto, por cierto, no lo dije, pero lo debí de haber dicho. El método de paralaje, que es el siguiente escalón, para poder aplicarlo necesitamos saber la distancia de la Tierra al Sol de manera muy precisa. Esta información la sacamos de estas observaciones del sistema solar. Entonces, este escalón es muy importante, ¿no? Sin este escalón no podríamos aplicar el segundo, ¿no? Y luego, a partir de estas paralajes trigonométricas, entre los cuales podemos medir unas cefeidas, podemos calibrar las cefeidas que se pueden usar en galaxias externas, incluido algunas donde también hay supernovas de tipo 1A, y entonces de esta manera ir cada vez más lejos, ¿no? Entonces, es importante que este resultado que mencionaba al principio de cosmología, ¿no?, que valió el premio Nobel a estos tres señores, se basa en análisis de supernovas de tipo 1A que no serían posibles sin los escalones anteriores, ¿no? Si no hubiera estos escalones anteriores, este resultado cosmológico no se hubiera podido tener, ¿no? Entonces, con eso termino la parte propiamente de distancias de mi plática, pero en los 5 minutos que me quedan quería mencionar que esta técnica VLBI que hemos utilizado para medir distancias se puede utilizar para muchas otras cosas, y en particular para estudiar agujeros negros supermasivos. Entonces, muy brevemente les quería describir esto. En particular, quería describir cómo en los últimos 5 o 10 años hemos trabajado con la gente del INAOE, con la gente de otros observatorios para equipar el LMT, el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla, para que pudiera ser operado como parte de un arreglo interferométrico internacional que se llama el Event Horizon Telescope, ¿no? Y este proyecto, aquí hay varias fotos de la gente de
Yumas de Gisela está aquí, la gente del MIT que ayudó con todo esto. Aquí está Arturo. Entonces, al hacer todo esto, pues hemos podido entrar como miembro de este consorcio que se dedica a tratar de hacer la primera imagen de un agujero negro supermasivo. Entonces, muy brevemente les quiero describir esto. En el centro de nuestra galaxia existe un objeto que se llama Sagitario A estrella, que todo parece indicar es un agujero negro con una masa más o menos del orden de 4 millones de masas solares, ¿no? Esto lo sabemos, voy a saltar estas figuras porque no me va a dar tiempo. Haz un zoom sobre la parte central de la galaxia. En el mero centro de la galaxia hay esta fuente, radio. Aquí, por cierto, la parte central de la galaxia está también muy oscurecida por polvo, entonces no se puede ver en el óptico, se tiene que ir al infrarrojo o al radio, ¿no? En esta parte central existe esta fuente que se llama Sagitario A estrella, que es una fuente más o menos intensa en el radio, y alrededor de la cual se ha visto como estrellas que están en esta región orbitan en órbitas básicamente keplerianas, ¿no? Al hacer esto, se ha podido medir la masa de Sagitario A estrella de manera bastante precisa y sale 4 millones de masas solares, ¿no? Si uno calcula el radio de Schwarzschild de un agujero negro de esta masa y uno lo coloca a la distancia del centro de nuestra galaxia, resulta que el diámetro del radio de Schwarzschild, el diámetro que corresponde al radio de Schwarzschild, mide 40 microsegundos de arco, ¿no? Y resulta que al hacer un instrumento, al combinar todos los telescopios que existen en la Tierra que pueden observar en la parte milimétrica del espectro electromagnético, incluido el LMT, pero también instrumentos en Estados Unidos, en Hawái, en el Polo Sur, en Chile, al combinar todos estos telescopios, se puede llegar a tener una resolución angular, si uno observa a 1.3 milímetros, de 20 microsegundos de arco, ¿no? Comparable, o hasta más pequeña, que el radio de Schwarzschild del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, eso dio lugar a la formación de un consorcio internacional que se llama el Event Horizon Telescope, porque se pretende ver el agujero negro hasta su horizonte, en el que pertenecemos nosotros. Ya hemos demostrado que funcionaba muy bien. Esto es el primer artículo donde reportamos las primeras observaciones que hicimos de Sagitario A estrella, no a 1 milímetro, sino a 3 milímetros, pero la técnica es la misma. Entonces, este artículo demostró que funcionaba muy bien. Voy a saltar este. Bueno, los teóricos han hecho modelos que intentan describir lo que ocurre alrededor del agujero negro, de un agujero negro supermasivo, y esta imagen aquí muestra lo que los teóricos piensan que debería de verse alrededor de Sagitario A estrella, ¿no? Entonces es un agujero negro en rotación, el material que está alrededor también está en rotación, se mueve a velocidades relativistas. Entonces, de un lado, el lado que se acerca, la emisión es amplificada por efecto Doppler, del otro lado es debilitada, más bien por efecto Doppler. Entonces da lugar a una fuente que tiene un tamaño más o menos de 40 microsegundos de arco, más brillante de un lado que del otro debido a este efecto, ¿no? Si uno modeliza lo que un instrumento como el Event Horizon Telescope vería de una fuente así, se ve algo así, ¿no? Entonces se alcanza a ver el horizonte de la fuente, ¿no? Por desgracia, bueno, sí, también nada más rápidamente, resulta que hay otra fuente que se llama M87, que es una galaxia externa mucho más lejana, más o menos 2000 veces más lejana que Sagitario A estrella, pero que tiene un agujero negro supermasivo más o menos 1000 veces más masivo que Sagitario A estrella, de tal forma que el radio de Schwarzschild asociado a los dos es más o menos comparable, ¿no? Entonces, Sagitario A estrella y M87 son las dos fuentes que el EHT está observando, ¿no?
Por desgracia, no les puedo enseñar las imágenes, pero les puedo decir cuándo van a salir el 15 de febrero del año que viene. Entonces, pues, estén pendientes. Tenemos estrictamente prohibido decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, si les gusta la astronomía, les invito a que nos visiten en el stand del posgrado, aquí afuera. Siempre hay gente para atender a las preguntas. Muchas gracias. Iniciamos una ronda de preguntas. Por acá hay una. En el caso esto de los satélites que hacen medidas de paralaje, se necesitan dos medidas, la otra es en la Tierra. No, lo que ocurre es que estos satélites están en órbita alrededor de la Tierra. De hecho, Gaia está bastante lejos, está en un punto de Lagrange con el sistema Tierra-Luna. Entonces, este satélite mismo pues, se va desplazando relativamente al Sol constantemente. Y lo que hacen es que van variando todo el cielo constantemente. Entonces observan las estrellas, cada estrella de manera repetida a diferentes momentos, ¿no? Y al hacer esto, pues pueden reconstruir la parada. Por allá, por favor. Bueno, no puedes mostrar la foto, pero responde sí o no. ¿Sí se ve el horizonte o no? Eso sí podría decir. De verdad no puedo decir. Como regalo de... El 15 de febrero. 15 de febrero. Después del Día de Valentín. Están No es la razón. trabajando arduamente en los datos, ¿no? ¿Aquí? Por allá. Tomando en cuenta el hecho de que se está expandiendo el universo, ¿cómo eso afecta las medidas que se hacen del universo en sí? No estoy seguro de entender muy bien la pregunta. Digamos, es un hecho observacional, ¿no? Que el universo se está expandiendo. Entonces, pues cuando vemos galaxias muy lejanas, vemos galaxias que se están moviendo relativamente a nosotros a velocidades muy altas, ¿no? Entonces, tiene muchas consecuencias para la observación de este tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, los espectros que emiten estos objetos, debido a la velocidad de las galaxias lejanas, están corridos al rojo, ¿no? Entonces, cuando uno observa, por ejemplo, una galaxia lejana con un telescopio en la Tierra o en un satélite, en una banda visible, por ejemplo, lo que uno observa no es la emisión visible que emite la galaxia, sino su emisión en ultravioleta, digamos, ¿no? Porque esta emisión está siendo redshifteada en la parte óptica, ¿no? Entonces tiene muchas consecuencias para este tipo de observaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá veo una mano levantada. La curvatura del espacio-tiempo con el agujero negro no afecta las mediciones. Sí, por supuesto, sí. Es justamente lo que hace. No sé si podrían volver a poner la presentación. ¿Podrían volver a poner la presentación? Es justamente lo que hace que se produce esta estructura, ¿no? La curvatura del espacio-tiempo hace que los rayos de luz, cuando de la materia que está cerca del agujero negro, no se mueve en línea recta, sino que se curva por la presencia del agujero negro, ¿no? Entonces, es lo que hace que esta estructura se vea de esta manera, ¿no? Con una deficiencia de emisión en la parte central, que corresponde pues, justamente a la sombra del agujero negro, y un exceso de emisión en la parte más externa. Entonces, justamente esto es una prueba, digamos, de la relatividad general, ¿no? Por allá tenemos otra pregunta, por favor. Hola, aquí.
Bueno, es cierto que va a llegar el momento en el que van a haber objetos que ya no se van a poder ver, dado estas distancias que se dan. Y si podría también explicar un poco del corrimiento al rojo, porque era el único método que yo conocía y todos estos me asombraron bastante. Ajá, entonces es más bien al revés, de hecho, ¿no? El universo tiene una edad finita, que es 13.7 mil millones de años, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que no podemos ver objetos que estén más lejanos que 13.7 mil millones de años luz, ¿no? Porque la radiación de estos objetos no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, ¿no? A medida que el tiempo pasa, pues el volumen que podemos ver es cada vez más grande, ¿no? Entonces más bien estamos viendo cada vez más objetos, ¿no? Más que menos, ¿no? O sea, estos objetos que se están alejando de nosotros lo hacen a una velocidad más baja que la velocidad de la luz y por lo tanto nunca alcanzan a salirse de nuestro alcance, ¿no? Se tendrían que mover más rápido que la luz para salirse de este alcance, ¿no? Entonces más bien vemos cada vez más objetos, ¿no? Y el efecto Doppler, el corrimiento al rojo, viene de que cuando una onda se propaga y se emite, o hay un movimiento relativo entre el que lo observa y el cuerpo que emite esta onda, la onda se corre a una frecuencia distinta, digamos, ¿no? Es decir, si el objeto que emite la radiación se acerca a nosotros, la emisión está corrida hacia el azul, y si la fuente se aleja de nosotros, está corrida hacia el rojo, ¿no? Entonces, como todas estas galaxias se alejan de nosotros, pues su emisión está sistemáticamente corrida al rojo, ¿no? Se ven más rojos de lo que son realmente. Bueno, pues agradezcamos al doctor Luanar por su presentación. Gracias.